Compartir pantalla. Buenas noches. Por favor, al que vaya llegando, para que por favor se vaya escribiendo los que no lo han hecho en el encuentro CIPAS. Por favor, me dicen, me confirman si ven la presentación. Sí, señora. Sí, señora. Listo, bueno. Bueno, estamos en el programa de la especialización en Dirección y Desarrollo del Talento Humano y nuestro curso en esta oportunidad, Comunicación y Cultura Organizacional. El código del curso, para que por favor lo tengan presentes a la hora de hacer el registro en las CIPAS, es el 1030-88-175 y pertenecemos a la Escuela de CACEN. El día de hoy vamos a desarrollar pues esta agenda que da una revisión al diseño de estrategias preliminares para la transformación cultural y comunicacional que estamos desarrollándole a una organización, tanto de manera individual como de manera colectiva. Vamos a desarrollar el siguiente orden del día o agenda. Les doy la bienvenida, un saludo muy especial, les agradezco que hayan sacado el tiempo de sus múltiples ocupaciones pues para participar en este encuentro que nos va a ayudar como a hacer una revisión muy a grosso modo de los contenidos y de qué se trata la actividad, cómo vamos con el desarrollo de la actividad número 4. Entonces vamos a revisar los contenidos temáticos de la fase 4, vamos a hacer una revisión de la guía de actividades y posteriormente vamos a mirar a ver qué dudas e inquietudes tienen en este proceso. Mi nombre es Betty Cecilia Barajas Ibáñez, soy la tutora de ustedes del curso y los estoy acompañando pues desde el inicio como tutora. Con otros compañeros, con algunos de ustedes comparto la dirección también de otro curso, Bienestar y Diversidad en la Fuerza del Trabajo, pero aquí soy tutora, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy presente a la hora de registrarlo en los trabajos que entregan, porque muchas veces se lo dirigen es a la directora del curso y pues es la doctora Libet, ella tiene otros grupos en los cuales es tutora y ella además tiene el rol de directora de grupo, entonces a quien se dirigen los trabajos es a cada tutor, ¿sí? Vamos a hacer una revisión de los contenidos temáticos de esta fase. Nosotros, para las personas que participaron ya en la web conference, nosotros hicimos pues una revisión, algunos conceptos que vamos a tener muy presentes a lo largo del desarrollo de estas actividades. Entonces, vamos en estas CIPAS, pues los vamos a revisar muy por encima, ¿sí? Porque ya ustedes hicieron la revisión de la web conference, ahí ya los vimos de manera más puntual. La doctora Libet hizo este encuentro y ahí ya profundizó mucho más en estos temas, entonces pues no, ya ustedes los tienen muy presentes. Sin embargo, pues a grosso modo los vamos como a revisar. Estamos en la fase número 4 y estamos respondiendo a este resultado de aprendizaje, que es diseñar estrategias preliminares de cultura y comunicación organizacional a partir del análisis de las expectativas de los stakeholders como insumo para el plan de transformación organizacional que estamos desarrollando. Recuerden que el plan transformacional de la cultura y la comunicación organizacional de una empresa, lo estamos haciendo y eso va a ser el insumo final que se va a entregar y que hemos venido pues diseñando a lo largo del desarrollo de cada una de las fases. Vamos a ir profundizando en los temas y al final vamos a hacer un consolidado que es el que se debe entregar un documento final con este plan. En esta oportunidad, pues vamos a mirar de qué se trata el tema de los stakeholders, que son aquellas personas, grupos, entidades que tienen un interés directo o indirecto en las actividades de la organización. Entonces, nosotros decimos que esos son aquellos grupos de interés
todos o cada una de las personas o grupos que de manera directa o indirecta van a influir en la organización, ¿sí? Entonces, dentro de ellos encontramos algunos internos que hacen parte de la organización, como lo son los colaboradores o los empleados, los directivos, los sindicatos. Y los externos ya vienen siendo los clientes, los proveedores, la comunidad en general, inclusive las otras organizaciones que vienen siendo como competencia, las entidades reguladoras, los inversionistas, para algunos, en algunos casos el gobierno. Entonces, eso son todos aquellos factores o personas que influyen de manera externa dentro de la organización. ¿Y por qué son relevantes en la cultura y la comunicación organizacional? Porque de una u otra manera tienen que ver con el diario desarrollo de la organización, ¿sí? Y pues aquí nos presentan algunos aspectos que son relevantes en su interferencia, por decirlo así, en cada uno de estos dentro de la organización. Y primero porque moldean la cultura organizacional y tiene que ver mucho con el tema de los valores, la creencia y prácticas que se comparten en una organización y que se construyen pues a lo largo del diálogo, las expectativas y experiencias de estos grupos de interés. Entonces, tiene que ver también con que cada uno, y aquí ya hace más parte de los internos, ¿sí? Porque si ustedes ven, dice que moldean la cultura y la cultura en sí está más definida por la parte interna de la organización, aunque pues lógicamente los externos también influyen. Segundo, porque influyen en la comunicación, tanto interna como externa. Entonces, estos grupos de interés tienen necesidades comunicativas distintas y hay que escucharlos, tener en cuenta cada uno de sus mensajes, porque esto hace que fortalezcan la confianza y una coherencia institucional. La comunicación efectiva de los grupos de interés internos mejoran el clima y el compromiso con externos y con externos fortalece la reputación. Entonces, estos son algunos de los aspectos que estábamos revisando, ya lo hemos venido revisando y los quiero como revisar muy por encima. También fomentan el diálogo y la diversidad. Incluir estos grupos de interés en diversos procesos en la toma de decisiones promueve una cultura más inclusiva, más participativa y más resiliente, ¿sí? Y algunos ejemplos breves acá en estos aspectos son los empleados. Entonces, o los colaboradores. Si tenemos colaboradores a los que escuchamos, pues esto va a permitir que se contribuya activamente a una cultura de innovación y mejora continua. Ustedes lo ven en su día a día, en sus trabajos, que tener colaboradores conscientes de la organización hace que el trabajo sea mucho mejor. Los clientes, pues estos son un baluarte importante de las organizaciones y tener en cuenta pues sus expectativas, sus quejas puede llevar a cambios tanto en el lenguaje institucional, en los canales de atención o incluso en los valores promovidos públicamente. Se dice que el cliente siempre tiene la razón. No siempre tiene la razón, pero sí es importante saberlo escuchar y saber identificar en qué sí tiene la razón, ¿sí? Y tener esa identidad para llevársela al cliente de una manera clara. La comunidad local. En organizaciones públicas, la participación ciudadana puede redefinir prioridades culturales, por ejemplo, la inclusión, la transparencia y prácticas comunicativas como el uso de un lenguaje claro. Recuerden que también nosotros en algunos de los ejercicios estamos viendo tanto en entidades públicas como privadas. Y el tema de los sindicatos pueden impulsar cambios en la cultura organizacional hacia una mayor equidad y una justicia laboral. ¿Listo? Entonces, estos son algunos de los aspectos que estuvimos revisando en lo que es los contenidos que nos presentaban las lecturas. Y pues en conclusión, incorporar estos grupos de interés en los
en lo que es todos esos procesos culturales y comunicacionales de la organización, ayudan a que haya una estrategia de gestión que sea más clara, más ética y fortalece la legitimidad, la coherencia de cada una de las organizaciones. Y es importante escuchar, dialogar para poder construir junto con cada uno de estos actores una cultura organizacional que esté bien situada y que sea significativa en una organización. Entonces, importante que los componentes de la cultura y la comunicación organizacional incluyan todos esos valores, esas creencias, esas normas, lo que tiene que ver con prácticas y canales sean bien identificados para que se puedan transmitir a estos grupos de interés. Entonces, ya haciendo esta revisión, es importante tener en cuenta qué nos pide la guía de actividades. En esta oportunidad estamos desarrollando una actividad tipo colaborativa, ¿sí? Aunque se diga colaborativa, cada una de las fases tiene un componente individual y un componente colaborativo, ¿sí? Quiero ser muy clara. El componente individual se desarrolla, como su nombre lo indica, de manera individual y es un aporte que se hace para contribuir al trabajo colaborativo. La universidad plantea un componente, ustedes la vieron en la rúbrica de evaluación, que es el trabajo colaborativo. Se debe cumplir, ¿sí? No es negociable. Sé que se presentan muchos problemas, ustedes tienen dificultades muchos a trabajar en grupo, pero de eso se trata, que ustedes como gerentes del talento humano en una organización tengan las competencias de trabajar en equipo, porque si ustedes llegan a una organización y ustedes no pueden manejar a uno de sus compañeros o no pueden darle indicaciones o no pueden trabajar en grupo, ustedes siendo los directores o los gerentes del talento humano, pues no tendría ninguna razón, porque sí o sí tienen que relacionarse con todo el talento humano de una organización. Entonces, dado que las competencias de esta especialización requieren que ustedes aprendan a manejar personal, aprendan a relacionarse con los demás compañeros, pues no está en discusión el tema del trabajo colaborativo, lo deben realizar de esa manera. Sí, son lineamientos que da la universidad, no los docentes. Bueno, entonces ya siendo clara con eso, pues vamos a revisar el paso a paso. El primer paso es realizar la lectura reflexiva, comprensiva de los referentes bibliográficos asociados al resultado de aprendizaje número 4. La guía nos trae pues unas lecturas. No están condicionadas a que solo sea esa lectura. Si ustedes tienen alguna otra lectura, lo pueden hacer. Si ustedes quieren consultar más fuentes bibliográficas, claro que lo pueden hacer. Eso no hay ningún problema. Paso número 2, diseñar una presentación digital dinámica y nos dan acá unas opciones que puede ser en Genially, en Python o herramientas similares en las que explique la importancia de estos grupos de interés en los procesos de la cultura y la comunicación organizacional, ¿sí? Entonces, no se trata de hacer unas diapositivas como siempre las hacemos, así como tipo estas que estoy presentando. No, si ustedes revisaron una presentación digital, contiene algunos otros elementos como inclusión de gráficas, de videos, de pronto música, de animación, ¿sí? Y pues acá nos pide que exploremos como esas nuevas herramientas y las incluyamos. Entonces, a muchos les he dicho, pues ustedes pueden de pronto hacer una presentación si lo quieren hacer en PowerPoint, pero deben incluirle animación, deben incluirle viñetas, bueno, cada uno de los elementos que nos dice que sean los consecuentes con la presentación digital dinámica, como me lo dice ahí la guía de actividades. Entonces, ¿qué debe llevar esta presentación? El concepto de stakeholders, ¿sí? Ya lo vimos, ya lo hemos revisado varias veces, entonces colocarlos.
Si ustedes van a colocar un concepto tomado de alguna bibliografía, deben hacer la respectiva citación. Nosotros ya vimos el tema de citación, lo vimos en la primera web conference. Si no lo revisaron, les recomiendo que revisen la grabación. Ahí la doctora Livet nos explicó cómo se citaba cada uno de acuerdo a las normas APA séptima edición. Entonces eso ya está, ya lo hicimos ahí en la primera web conference. ¿Qué más nos pide? La justificación de su relevancia en procesos culturales y comunicacionales. Como ustedes ya hicieron, van haciendo un proceso, ya identificaron esos grupos de interés, entonces, ¿qué relevancia tienen en la organización, sí? Para el tema de la cultura y la comunicación. Y nos pide que coloquemos ejemplos breves que evidencian esa influencia que tienen, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera influyen? ¿Cómo influye de pronto un proveedor? ¿Sí? Y poner ejemplos. Y hacer la respectiva referenciación en normas APA séptima edición. Esa es la actividad individual, ¿sí? Recuerden que este proceso, ustedes tienen que diseñar esta herramienta, ustedes subirla al foro colaborativo donde estamos trabajando. Yo más adelante le digo qué tienen que tener en cuenta para subir ese trabajo. El paso número 3, publicar la presentación en el foro de discusión de la fase 4 para antes una previa revisión para una previa revisión por parte del docente. Bueno, yo estoy haciendo unas revisiones, a muchos ya les hice pues observaciones, les pido me disculpen, de pronto a veces uno está revisando y se le pasa uno que otro en hacerle la observación. Por favor, escríbame al team, yo ya compartí, yo con mucho gusto entro y le reviso. Cada estudiante deberá presentar el trabajo individual y aquí nos dice cómo, en formato PDF a través del entorno de evaluación. Por favor, tengan muy presente esto. Ustedes deben compartir la infografía en el foro de discusión, pero aparte esta infografía deben estructurarla y entregarla en otro foro que es en el entorno de evaluación y lo deben hacer en un documento tipo normas APA, ¿sí? Aquí nos dice que PDF y el documento debe cumplir con una estructura, y aquí nos dice, debe llevar la portada como mínimo, ¿no? Siguiente, una portada o una presentación, una introducción, los objetivos, recuerde un objetivo general y dos o tres específicos y el enlace de la presentación que ustedes hicieron. Por favor, nuevamente les pedimos verificar que funcione correctamente y que el acceso esté configurado como público. He tenido ya como unos 12 trabajos que no me permite ingresar. Yo siempre les digo ahí, por favor, les muestro el pantallazo, revisen. También dejen activos esos links, no que, o sea, uno va a ingresar y no le permite ingresar, me toca ir a buscarlo y compartirlo aparte, mirar a ver por qué lado entro. Entonces, que sea fácil, que yo digite y pique ahí, inmediatamente se me despliegue la herramienta que ustedes hicieron, ¿sí? Y hay que, después de eso, la hojita de las conclusiones y por último, las referencias bibliográficas. Cuando ustedes ya estructuren este documento, entonces ustedes de manera individual lo suben en la rúbrica de evaluación, porque muchos solo comparten ahí en el foro y no lo suben. Y después me dicen, pero si yo lo hice, si usted hizo la mitad, usted lo compartió allá, pero no estructuró un documento, ¿sí? No lo puedo calificar con los 50 o 100 puntos que pide esa actividad porque usted no cumplió los lineamientos que están acá establecidos, ¿sí? Es muy importante uno aprender a seguir los lineamientos que nos pide la guía de actividades. Bueno, ya hecho esto, entonces procedemos al trabajo en grupo, que es el paso número 5. En grupo, entonces aquí ya entramos todos los 4 o 5 integrantes del grupo. Vamos a identificar los grupos de interés claves de la empresa seleccionada. Aquí yo quiero dejar claro lo que les voy a pedir en esta fase, porque les he solicitado en la anterior y bueno, y se lo he venido pasando, pero esta no lo voy a pasar. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, uno revisa de que muchos de los compañeros que aparecen en los trabajos no están participando, ¿sí?
Entonces uno ve que hay 2 o 3 compañeros muy juiciosos que hacen los aportes y al final la persona que no hizo aportes individuales resultó también en el trabajo y uno entiende que los demás compañeros pues quieran ser compañeristas, quieran ser buena gente, pero entonces es importante que ya en esta actividad las personas que no han venido a conciencia desarrollando la actividad se vinculen un poquito. Entonces, para ello, en el foro colaborativo me hacen el favor, en el foro que estamos ahí desarrollando, me hacen el favor y me dejan la evidencia de las reuniones que ustedes tengan del trabajo en grupo. Recuerden, en los grupos de WhatsApp no son una herramienta estructurada por la universidad para que ustedes adelanten sus trabajos. Sin embargo, ¿sí? No tengo ningún problema en que ustedes se reúnan por WhatsApp, siempre y cuando dejen los pantallazos ahí de la evidencia de las reuniones o las grabaciones de las reuniones. Mejor, para eso tenemos el Teams, todos hacen una reunión por Teams, comparten y con mucho gusto ahí que quede la evidencia, cada uno que fue el aporte, cada uno no, grupo que no me entregue la evidencia de que todos trabajaron, no les califico y ustedes se han dado cuenta que estoy siendo un poquito estricta porque ustedes ya estamos en un proceso de especialización, ¿sí? Ya no es el pregrado que yo hago un trabajo y que es que los tutores son tan buena gente y siempre me colocan en máximo puntaje y por ahí me escribió uno de ustedes que yo era totalmente intransigente. No es que yo sea intransigente, lo que pasa es que la universidad nos da unos lineamientos que nosotros también como docentes tenemos que cumplir y ya estamos en una especialización, ¿sí? Ya ustedes son expertos en manejar el talento humano en una organización. Entonces, hay que tener en cuenta cumplir con esos lineamientos. Bueno, el paso 6. Bueno, y entonces acá vamos a identificar, perdón, en el paso 5, cuáles son los grupos de interés de esta organización. Entonces, si yo escogí a Acerías Par del Río, por ejemplo, entonces voy a identificar cuáles son los grupos de interés, tanto internos como externos. Y entonces cada uno hace su planteamiento, cuáles son y los identifica, ¿sí? Y analizar sus expectativas frente al proceso de transformación cultural y comunicacional. Ustedes la vez pasada hicieron, sí, que yo les decía, había que aplicar una herramienta, había que entrar a la organización, había que hacer una investigación de esa organización, sí, que muchos me dicen, pero ¿cuál herramienta? Claro que vimos que era la herramienta, yo les compartí a ustedes un documento de cómo ustedes qué herramientas podían determinar para identificar esa información que necesitaban en la fase anterior, ya bien sea hacer entrevistas, grupos focales, bueno, en varias entrevistas yo les compartí a ustedes ahí qué podían hacer para identificar esa información, ¿sí? No es que yo creo, ¿sí? Yo he pasado allá por el frente de Acerías Par de Río y entonces yo creo que la problemática de la organización es esta y pues coloquémosla. No, estamos haciendo un ejercicio de verdad, no estamos haciendo un ejercicio de mentiras, no estamos haciendo así como un supuesto. Por eso desde el principio se les decía que la organización que ustedes escogieran fuera una organización que ustedes tuvieran acceso a la información. ¿Sí? Que ustedes tuvieran cercanía, por eso muchos escogieron la organización en la cual trabajan, o por lo menos uno de sus compañeros trabaja ahí, que le permita ingresar, ¿sí? Para ver cuáles son las políticas, cuáles son esos grupos de interés que ellos ya tienen, cuál es el manual, los manuales que tiene esa organización, y de acuerdo a eso, pues revisarlos, leerlos y mirar a ver la información que nos está. Si no tenemos eso, pues poder comunicarnos con unos empleados o unos colaboradores de esa organización mediante una entrevista o mediante unas encuestas, pues me llegue a suministrar la información que yo necesito. ¿Sí? Entonces, muchos llegaron y me dijeron que ya había estructurado una información, pero no supe cómo llegaron a esa información, por medio de qué herramienta llegaron a esa información, de dónde la sacaron, ¿sí? Y muchos ahí ya unas, ¿qué?
unas cifras, ya todo tabulado, pero no decía yo, pero ¿cómo llegaron acá? ¿Cómo lograron identificar eso? Uno no puede colocar una cifra sin haber hecho una investigación previa o un planteamiento de cómo llegaron a esas cifras. ¿Listo? Entonces, aquí como ustedes ya hicieron el trabajo juiciosos y los que no lo hicieron, pues ya aquí les va a tocar, entonces, llegar a identificar qué expectativas tienen esos grupos de interés respecto a los procesos de cultura y comunicación organizacional de esa empresa. Entonces, ustedes obligatoriamente se identificaron, aquí dicen, a los administrativos, pues tienen que hablar con una persona administrativa que me diga cuál es la expectativa que tiene, ¿sí? Los empleados, ¿qué expectativas tienen los empleados? ¿Qué expectativas tienen los clientes, los proveedores, ¿sí? Identificar ustedes cómo llegan a esa información. No es que aquí redacto y coloco que de pronto el empleado piensa que es que la cultura organizacional, el manual de la cultura organizacional de la empresa, le hace falta de pronto que incluyan esta herramienta o que incluyan que se haga una, no sé, unas, ¿qué digo yo? Que se coloquen ciertas actividades para que esta cultura o que este clima organizacional sea más chévere, más agradable. No. ¿Qué? Tienen que de primera mano ustedes conocer esa información. ¿Listo? Ya hecho esto, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es, aquí como lo indica, diseñan una tabla dinámica, ¿sí? Una tabla dinámica. Digamos que yo no sé qué es una tabla dinámica. Mire que ahora hay un montón de herramientas que ustedes me dejan muy claro que utilizamos mucho, ¿sí? Entonces, ustedes pueden entrar a ChatGPT o a, bueno, todas estas herramientas que hay y ustedes averiguan qué es una tabla dinámica y cómo se hace, ¿sí? Y pues ahí me dice que una tabla dinámica es un documento que se hace en Excel y que tiene ciertas características, que se le puede incluir filas, columnas, filtros, valores. Entonces, es una tabla en Excel, ¿sí? Que ustedes la pueden ir trabajando de manera que sea un poquito más visual, que me presente unas herramientas unas herramientas adicionales a las que normalmente se hace. Entonces, eso ya ustedes lo tienen claro, cómo hacer una tabla en Excel, entonces pues se trata de hacer eso. Entonces, ya habiendo identificado qué es una tabla dinámica, pues acá vamos a proceder a estructurar el trabajo y me dice, de aquí se dice que en una tabla dinámica se integre estrategias preliminares de cultura y comunicación organizacional orientadas a responder las expectativas identificadas. Entonces, ¿qué pueden ustedes primero que hacer? Pueden hacer una tabla en la que primero que todo identifiquen los stakeholders o los grupos de interés. Entonces, ustedes identificaron, digamos, empleados, ¿sí? La siguiente casilla o la siguiente columna puede ser qué expectativas tienen frente a la organización, porque aquí te acuerdas que eso es el trabajo que hemos venido realizando, entonces lo vamos a tabular. Entonces, ¿qué expectativas tienen, digamos, los empleados? Tienen una expectativa de pronto de más reconocimiento, de que haya más participación. Entonces, colocan las expectativas que ustedes identificaron de ese grupo de interés. Acuérdese que aquí también me dice que debemos tener en cuenta que estas expectativas estén enfocadas tanto a nivel cultural como a nivel comunicacional. Acuérdese que son dos elementos diferentes. Entonces, ustedes le pueden hacer los componentes de la parte de cultura y los componentes de la parte comunicacional. Entonces, son dos casillitas. Entonces, ¿qué expectativas tienen en torno al tema de la cultura? ¿Sí? Entonces, acuérdense que aquí en la cultura hay unos elementos que son todos esos valores, el clima, bueno, esos elementos. Entonces, ustedes ahí los pueden identificar. ¿Y qué componentes identificaron en el tema de la comunicación? Si hay buen lenguaje, si los canales de comunicación son los ideales, si se está llegando bien a transmitir los mensajes, ¿sí? En el tema de comunicación.
Ya identificado cada uno de esos aspectos, pues ustedes ya pueden plantear las estrategias preliminares, ¿sí? Entonces, si ustedes identificaron, ¿sí? Que un empleado dice que tiene expectativas en cuanto a que sea más reconocido dentro de la organización, ¿sí? Y que de pronto el tema de que no se está haciendo un buen uso de los canales de comunicación. Ustedes dicen, pues no se está llegando a la información, no se está reconociendo todo como yo realizo mis procesos, que lo hago muy bien, pero entonces sí veo ahí que el jefe no me tiene en cuenta, ni le transmite al otro departamento, el de talento humano, de pronto la persona que está encargada de los reconocimientos, a él no le llega la información. Entonces, ¿qué propongo? ¿Qué proponen este grupo de interés? ¿Sí? ¿Qué estrategias para que este aspecto se mejore? ¿Sí? Puede ser espacios de diálogo, campañas de reconocimiento, que haya un manual en cuanto al lenguaje que se va a manejar dentro de la organización. ¿Sí? Ejemplo, eso puede ser un ejemplo. Digamos que también puede ser talleres de liderazgo. Bueno, cada una de estas estrategias que ustedes consideren se pueden implementar para mejorar esos aspectos que se identificó. Entonces, dice el paso 6, diseñar una tabla dinámica que integre estrategias preliminares de cultura y comunicación organizacional orientadas a responder las expectativas que tuvieron estos stakeholders, ¿sí? Y el paso 7, consolidar el documento colaborativo que incluya la identificación. Mira, aquí ya me dice, mire, qué es lo que tiene que ir. Identificación de los grupos de interés, el análisis de expectativas frente al proceso de transformación cultural y comunicacional y la tabla dinámica con las estrategias preliminares. Ustedes lo pueden incluir todos en una sola tabla. ¿Listo? Ese es el trabajo colaborativo, ¿sí? Las evidencias de los trabajos. Entonces, primero, mire, aquí me dice la misma guía de actividades, si ustedes la revisan, claramente dice, hay que desarrollar un trabajo independiente y ahí me dice, el documento PDF elaborado conforme a las normas APA, séptima edición, de que incluya el enlace de la presentación del trabajo individual, entonces debe ir como trabajo independiente. Esa es la evidencia. Entonces, ustedes lo deben subir en el entorno de evaluación. Las evidencias para el trabajo de desarrollar colaborativamente, pues son un documento donde ustedes incluyan la tabla. Acuérdense que los documentos deben llevar su presentación, los integrantes del grupo, los objetivos, ya el cuerpo de la tabla y pues unas conclusiones. Cada uno de los integrantes, por favor, me hace una conclusión, ¿sí? Y esto que sea muy claro, este trabajo solo lo sube un integrante del grupo. Ustedes ahí en sus reuniones, pues delegan a quien sea el más piloso o el que esté ahí más activo o el que ustedes consideren sea el más responsable para que cargue el trabajo solo él. ¿Cómo lo va a hacer? Pues como él también le toca cargar su trabajo individual, perdón, entonces debe hacerlo en un archivo comprimido, ¿sí? Lo sube los dos, los comprime en un archivo RAT o ZIP y lo sube entonces va a haber un solo trabajo va a estar en un archivo comprimido que es el del rol de entregas, que en este caso pues cualquiera de sus compañeros. Así es la dinámica de esta actividad. No sé cómo vayan, cómo les haya parecido, qué dudas tienen, entonces los escucho. Buenas noches. Todo claro, profe. Espérame, me salgo aquí un poquito para ver a quién le damos la participación. Bueno, Leadit, dime. Ya le cedemos la palabra a Eileen. Buenas noches para todos. Profe, pues la tabla dinámica, usted dice que se sube al trabajo, pero pues uno al pasar la Word ya no se va a poder interactuar en la tabla dinámica, o hay que subir el enlace, o cómo se sube la Sí, tabla suban dinámica. el enlace, mejor el enlace.
Ah, listo. Igual yo las he estado revisando, pues yo las reviso ahí en el foro, pero pues suban el enlace mejor, que de manera que usted pueda mirar que sea interactiva, ¿sí? Que sea dinámica. Exactamente, listo, profe, gracias. Eileen, perdón que eras de primera y te corté la palabra, sigue. Buenas, Aileen, Tatiana. buenas noches, tutora. Lo que pasa es que nosotros somos el grupo 1, pero nosotros la tabla la hicimos fue en Word. ¿Tiene que ser sí o sí en Excel? Sí, dinámica, sí. Y no porque yo lo pida, sino es que lo pide la guía de actividades. Entonces nosotros también tenemos un proceso de evaluación que nos revisa si nosotros estamos haciendo cumplir los parámetros que establece la universidad. Entonces toca plantearla en Excel y pues colocarle, hacer que sea un poquito dinámica. Ustedes ahí le pueden colocar, digamos, si hicieron unas encuestas, pues ahí pueden incluir la tabulación de las encuestas, de manera que ustedes, pues hacer la dinámica, ustedes revisen de qué manera lo pueden hacer. Ahí yo voy a revisar unos tutoriales que hay para hacer tablas dinámicas y se los comparto. Sí, quería que sacaran un tiempito las personas que no se nos facilita de pronto hacer tablas dinámicas y las vayan a incluir. Igual yo no les pido que incluyan muchas cosas, sino pues lo que me pide ahí la guía de actividades, ¿sí? Listo, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien tiene una duda, inquietud? Bueno, quiero preguntarles, ¿lograron todos inscribirse en el CIPAS y confirmar asistencia? Sí, señora. ¿Listo? ¿Todos Profe, listos? Sí, ¿se señora. puede verificar? Pero no me Profe, han yo aún no lo hago. Yo, Porfa. Flor María. ¿Cómo, perdón? Que si usted tiene La alguna forma de verificar si uno se inscribió, porque yo no me acuerdo si me inscribí, y ahorita estoy buscando y no me dan CIPAS activado para inscribirme. Pero si Profe, te yo has escrito. tampoco. Bueno, vamos a hacer una revisioncita aquí. Espérame a ver. Mira, Profe, yo tampoco. Flora, la ustedes escupió cómo acá está. entran a la plataforma de la universidad y aquí donde dice comunidades de interacción y participación académica y social, ¿sí? Aquí en la parte de abajo dice encuentra CIPAS, ¿sí? Entonces ustedes le dan ahí. Ah, me salí, espérame que está inactivo mi. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Entonces, para todos los IPAs que ustedes tengan, es importante que ustedes identifiquen ciertos elementos dentro del CIPAS que le comparte su docente cuando les hace la invitación. Y primero que todo es que ustedes identifiquen en qué periodo están, ¿sí? Estamos en el periodo 2034, ¿sí? Que es el segundo periodo, el 1604. Entonces, ustedes clarísimo esto, para todos los que estén viendo en este periodo, pues ustedes siempre 2034 y ahí les registran. Si ustedes le dan 16.1, nunca van a encontrar nada. Si ustedes le dan 16, no, 16.4. Acuérdense que nuestra universidad tiene diferentes peracas o periodos en los cuales ustedes se inscriben. Entonces tienen que estar muy claros en qué periodo es para que ahí les salga. La escuela, pues estamos en ECACEN. Y aquí me dice qué programa, entonces le damos que especialización y aquí buscamos las especializaciones de CACEN. A ver, talento humano, que es la 10308. Listo. Ahí ya vamos en buenas. Pero sin embargo, aquí en zona y en centros yo siempre les digo, escriban todos. ¿Por qué? Porque es que ustedes, yo tengo estudiantes de todos los centros, de todas las zonas, entonces le vamos a dejar todos para no, si yo coloco zona Caribe, pues solo podrán ingresar los que son de la zona Caribe, ¿sí? Si yo coloco zona Boyacá o centro Tunja, pues solo van a poder entrar los estudiantes que estamos acá o que están acá en Tunja. Entonces, el curso, pues ustedes revisan qué curso estamos viendo y estamos viendo cultura y comunicación organizacional y ahí ya vamos a la fija, ¿sí ven?
Entonces, mira, acá está. Hoy, entonces le doy me interesa y le doy a aceptar. Listo, yo ya me inscribí, entonces voy aquí atrás en esta flechita y me manda otra vez a donde están acá y aquí me aparece, me dice, mire, acá está este curso que se llama Diseño de Estrategias Preliminares para la Transformación Cultural y Comunicacional. Ah, mire, este es. Y le doy confirmar asistencia. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, para que por favor los que no lo han hecho lo hagan porque es como si no asistieran. Recuerden que hay que dejar evidencia de todo lo que hacemos. ¿Listo? ¿Alguien tiene una duda? Yo les quiero pedir un favor en este CIPAS. Tengo unos problemas con algunos estudiantes por temas de salud, por temas de maternidad alguna o dos estudiantes y por salud o calamidad familiar otros. Yo les he pedido el favor a esas personas que hablen con cada uno de los grupos, por favor, escúchenlos. Sé que muchos no han participado de pronto en una o en dos actividades y por eso se han quedado afuera, pero para esta actividad necesitamos que solo se envíe un trabajo colaborativo por grupo, porque es que es un proceso que si ustedes lo han venido haciendo a conciencia, es muy difícil llegar uno a integrarse después cuando no ha hecho algo, ¿sí? Entonces yo les pido que a estas personas que han tenido problemas los acepten y los acojamos en el grupo y pues en el trabajo colaborativo tratemos de ponerlos al día y pues no se trata de que los incluyan, sino de que pues les compartan el trabajo cómo va y que ellos se pongan al día y colaboren. Evidentemente tienen que colaborar para que se integren ya a esta cuarta y ya sería la quinta fase, ¿sí? Lógicamente, ustedes pondrán allá sus lineamientos como parte de un grupo de trabajo, pero integren a esas personas que han tenido calamidades familiares. Los que sí no son conchuditos y no se han vinculado porque no han querido, ahí sí, no, definitivamente no, pero ya les dije a las compañeras que han tenido problemas para que por favor los vinculemos ahí. ¿Listo? No sé si tienen, ay, Leadí, ¿te quedó la manita alzada o tienes alguna una duda? Sí, ya la bajo, qué pena. Ah, bueno. ¿Qué más inconvenientes han tenido en el proceso? Cuenten. ¿Todo bien? ¿Van todos bien con el proceso del grupo? Yo esta semana no he revisado foros. Me voy a poner mañana a revisar a ver qué dudas, inquietudes o qué aportes les puedo dejar. Sin embargo, espero que las personas que no pudieron asistir a estas CIPAS, pues revisen la grabación para que pues ya con la grabación les quede de pronto mucho más claro. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo bien? Cristian, Flor, Eva, Jorge, Glenny, Eileen, Zoraida, Rocío, ¿todo bien? Profesito, súper bien, muchas gracias. Ya vamos, yo Bueno, creo que organizarlo en la tabla dinámica. Yo creo que listo, sí, poquitos se trata de teníamos. organizar. Mire que es leer bien detalladamente la guía de actividades y no tienen ningún pierde. Si tienen alguna inquietud o duda, pues recuerden que yo estoy por el grupo de Teams. Hagan servir ese grupo de Teams, pregunten, escríbanme, ¿sí? Dejen ahí las inquietudes y con mucho gusto estamos ahí atentas. Yo si no puedo en el momento que tenga ya el tiempito de estar con ustedes, pues les contesto. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les agradezco que hayan acudido a esta realización de estas CIPAS, esta tercera CIPAS. Quedo atenta, cualquier inquietud y recuerden que ya faltan poquitos días para el cierre de la actividad. No dejen para cargar las actividades el día del cierre, ¿sí? Entonces, por favor, atentos con eso. Que pasen una feliz noche, que descansen y muchas gracias por sus participaciones. Muchas gracias, profe. Feliz noche, hasta Feliz luego. noche, que estén muy bien. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, que estén bien.